Y lo estamos llamando por las sesiones extraordinarias en el Congreso. Con un poco de humor lo vamos a recibir con una canción que lleva como título La Rosca de Axel Barajas, y ya hablamos con él de estas sesiones extraordinarias en el Congreso. Desde arriba, de Cinca nos miran. Ando aquí en la cima, nadie me intimida, lo saben bien. Mente positiva, suenan las bocinas. Las morras me tiran, contesto de repente si no hay deber. Unas de modelo pa' andar al 100 tranquilito. Muy buenos días, Miguel Ángel Pichetto. Disculpas por esta canción que no sé de qué fondo de Extramundo salió con el que íbamos a recibir, pero supongo que se engancharon con el nombre de la canción. ¿Qué crees que va a salir de estas? ¿Va a salir algo primero, es extraordinario, o es solamente un acto de puesta en escena por parte del gobierno? No, yo creo que sí. Buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia de Perfil. A ver, algunos temas seguramente pueden ser tratados. El gobierno me parece que pone la extraordinaria con un elemento central, que es enfocado en el Senado, ver qué pasa con los jueces, los dos jueces de la Corte que propició y que pasaron por la reunión del Senado y que indudablemente tienen que ser votados en el Pleno, en el plenario del Senado. Me parece que este es un objetivo importante para esta extraordinaria. Después, bueno, en la Cámara de Diputados los temas que ha sostenido podían empezar a tratarse a partir del 1 de marzo, pero creo que algunos temas van a andar. Algunos ya tienen dictamen de comisión, como el caso del juicio en ausencia. Ficha Limpia tiene algunos temas que hay que profundizar el debate. Me parece que es importante que haya una coherencia entre Ficha Limpia y el debido proceso en la Argentina. Me parece que no se le puede negar a nadie el derecho que la Argentina como sistema legal otorga por la vía del recurso extraordinario. Por lo tanto, bueno, creo que es un tema más profundo, habrá que debatirlo, pero creo que en la Cámara de Diputados el tema podría ser, el tema central más importante que llevaría un debate más profundo sería la eliminación de la primaria, como está planteado por el gobierno. Estos son para mí los temas principales y falta la ley de leyes, falta el presupuesto, que es realmente inadmisible que un país no tenga presupuesto, pero bueno. Esto es lo que hay hoy. Las extraordinarias empiezan el 20, el gobierno va a hacer una reunión con bloques que vienen acompañándolo firmemente. Nosotros hemos sostenido en nuestro bloque, que es un bloque más heterogéneo, que el lugar para esas reuniones es la Cámara de Diputados. Estamos dispuestos a conversar como lo hemos hecho siempre, pero convencidos de que el plano del Congreso y el Parlamento es un espacio que hay que consolidar, respetar, y fundamentalmente el diálogo por las extraordinarias y los temas de las extraordinarias se deben hacer en las respectivas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Miguel, ¿coincidís con aquellos que decís que si no hay presupuesto no tiene sentido las extraordinarias? Bueno, sí, podría ser. Lo que creo imprescindible que la Argentina tenga una ley de presupuesto. Creo que le da mucha más previsibilidad al gobierno, aún en un debate más profundo, donde el gobierno debería haber hecho todos los esfuerzos para convencer a los sectores de la oposición a acompañar con el presupuesto los temas y los planteos que venía haciendo el presidente. Pero aún en ese tema, yo creo, y tengo una cierta experiencia de funcionamiento del Congreso, que siempre todos los gobiernos intentaron tener el presupuesto, porque era un dato de solvencia, era un dato jurídico valioso y una mirada externa de lo que miran al país, diciendo, bueno, hay una previsión, ahí está fijado los gastos, los recursos, la proyección del crecimiento que el gobierno en el borrador, en el proyecto que mandó al Congreso, que se trabó allí en la comisión de la Cámara de Diputados en el presidente Per, que no avanzó con el tema, establecía un criterio de que iba a crecer la Argentina a 5 puntos. Bueno, me parece que habría que haberlo discutido, habría que haber debatido, y me parece que era importante para el país tener la ley de presupuesto. Pero bueno, el gobierno ha decidido transitar
Jorge, lo que viene del año hasta la elección de octubre, sin presupuesto, porque eso le da mucha más discrecionalidad en el manejo de los recursos. Miguel Ángel, vos sos, digamos, probablemente la persona con más credenciales para hacer un juicio del equilibrio de las alianzas entre los distintos sectores no kirchneristas y fundamentalmente lo que fue Juntos por el Cambio por haber sido candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en la elección de 2019. ¿Crees que, y también, perdón, agrego en el prólogo de la pregunta, que vos le recomendaste al gobierno no cambiar aquello con lo que había tenido éxito, como por ejemplo el sistema de las PASO, que si eso le había permitido llegar a presidente, que no modifique aquello que con lo que le había ido bien? La tensión entre la Libertad Avanza y el PRO creciente, ayer el presidente Milei en Estados Unidos haciendo una crítica al gradualismo de Macri, casi más dura que al kirchnerismo, lo que va a llevar es a una ventaja de la Libertad Avanza o corre un riesgo de quedarse sin la alianza fundamental para poder gobernar. Bueno, yo te contesto sobre lo que hubiera hecho, sobre lo que hubiera trabajado desde el gobierno. Es casi diría contrafáctico, pero el gobierno tenía la posibilidad desde el inicio, con la ley bases y el capítulo fiscal, y el sostenimiento del decreto 70, que ya todo el mundo se olvidó, Jorge, acá la memoria, ¿viste?, es muy ligera. Esos tres instrumentos, el Congreso los había votado. El gobierno debía trabajar en la construcción de mayorías. Perdóname, que me parece útil para la audiencia que no tan politizada. Es decir, el Congreso, y fundamentalmente diputados, permitió que el decreto 70 continuase, es decir, aunque sea por omisión, de alguna manera lo aprobó. Sí, la ley del decreto de necesidad y urgencia establece el voto de las dos cámaras. Claro, si hubiese votado por una cuestión de responsabilidad, yo digo que las instituciones, esto me lo preguntó un colega tuyo hace 2 días, ¿por qué Milei había hecho y había sacado estas leyes tan importantes que le permiten gobernar? Porque creo que las instituciones funcionan porque el Congreso es mucho mejor de lo que algunos periodistas opinan respecto a lo que hace, a la responsabilidad institucional, a darle a un gobierno que había sido validado democráticamente en el balotaje instrumentos para comenzar a gobernar. ¿Cómo hubiera trabajado desde el gobierno? Yo hubiera trabajado para consolidar las mayorías parlamentarias, abriendo el gobierno, yendo a un espacio más de coalición. Pero bueno, eso es lo que pienso yo, desde el punto de vista de la construcción y la conveniencia de tener solidez en mayorías parlamentarias, que había que hacerlas mediante el mecanismo de las alianzas. El gobierno no hizo eso, al contrario, se endurece. Yo creo que en su naturaleza está esta visión del hegemonismo, de ganar con la propia identidad, y me parece que van a pelear en los lugares más importantes. Lo van a hacer en la ciudad, lo van a hacer en la provincia, por lo menos hasta ahora los hechos vienen marcando claramente esa actitud, ¿no? ¿Y cómo termina eso? ¿Va a ir en contra del gobierno o a favor del gobierno? Yo digo que ejército que se divide en la guerra pierde. Hay una experiencia extraordinaria en la historia que es la de Waterloo, donde Napoleón lo manda al mariscal Grouchy a buscar a los prusianos, y estos estaban ya yendo al campo de batalla. Grouchy nunca llegó a Waterloo, sino la suerte de Napoleón hubiera sido otra. Pero bueno, yo creo que el gobierno tiene que consolidar un espacio de mayoría política, parlamentaria, para poder avanzar. Me parece que la visión es otra y bueno, y van a pelear con su propia identidad. Aquí la pregunta es ¿qué va a hacer el PRO? Esta es la gran pregunta en este escenario tan dinámico que tiene la política argentina. ¿Y qué crees vos que va a hacer? Bueno, si hay una búsqueda en el poder en la ciudad, el PRO tiene que defenderse. Esto es totalmente legítimo, porque el espacio del PRO en la ciudad ha sido construido, consolidado, hay una actividad política razonable. Me parece que si el gobierno opta por dar la pelea en ese bastión del PRO, el PRO tiene que defenderse.
tiene que marcar un principio de autonomía y dar la pelea electoral, y lo tiene que hacer con el hombre que tiene más, me parece, más entidad. El problema del PRO es que no tiene grandes figuras que no sean la de Mauricio Macri. Y si hay dos elecciones también, es difícil que Macri sostenga las dos candidaturas. No sé si me expliqué. Te explicas muy bien. ¿Crees que Porque Macri va a ser hay una candidato? decisión del jefe de la ciudad de anticipar algunos dicen hasta mayo o junio, las elecciones para consolidar el poder en la ciudad. Esto es una variante que obliga al PRO a jugar 2 veces y bueno, y hay que ver también cuáles son los riesgos, ¿no? Ahora, la figura central que tienen es Mauricio Macri, es el hombre que gobernó durante 2 periodos y que fue presidente de la Nación, en la carta principal para jugar. Lo dijo el Jorge propio Macri, jefe de gobierno, ¿no? O sea, ¿vos crees que finalmente Mauricio Macri va a ser candidato por la ciudad? Yo creo que si la dinámica de la búsqueda del poder más consolidado y hegemónico identitario de la Libertad Avanza se consolida, van a ir por la ciudad. Está en la naturaleza también de la política. Hay que ganarle al que estaba antes, el que ocupaba la franja política electoral de adhesión, y en este caso hay algunas experiencias también en la historia argentina, ¿no? El caso de Kirchner Duhalde, Menem Cafiero. El otro debe ser derrotado para que la entidad del que gobierna sea mucho más plena. Esto es historia pura, qué sé yo, y además está en la naturaleza del poder. El que no entiende esto no entiende nada. Y hablando de la naturaleza del poder y aprovechando las lecturas que vos ¿Qué digo? recomendás... Que Milei puede ir por la ciudad, esto es lo que digo. Está clarísimo. Y decía, aprovechando tu rol de recomendador de libros los días domingos, ¿pensás que realmente Trump va a un sistema bonapartista, que estamos frente a un hecho que cambia de manera significativa el mundo a partir de la asunción de Trump, o crees que exageran aquellos que le dan ese significado? Me parece que hay un poco de exageración, pero también aparece conjuntamente con la democracia, digamos la crisis del sistema democrático liberal como la conocemos, aparecen los nuevos megamillonarios en la cercanía del poder. Esto me parece que es un dato relevante, digamos, en la figura de Elon Musk, la gente de Facebook, Bezos, que va a estar también en la asunción. Me parece que estos hombres sin experiencia política son un escenario nuevo que hay que analizar más en profundidad, ¿no? De hacia dónde van. Lo que sí creo es que Trump va a hacer una política de proteccionismo a la industria americana, va a cohesionar y va a tratar de defender el interés nacional, el trabajo, va a poner aranceles y fundamentalmente se va a desarrollar lo que yo denomino una etapa de la Guerra Fría, pero no ya con Rusia, sino con China, digamos, en el dominio de la economía mundial. Me parece que este es el gran debate y nadie mira a la Argentina. La verdad que cuando uno siguió el debate presidencial de Estados Unidos, no hubo una palabra para Latinoamérica, ni tampoco para la Argentina, independientemente de la buena relación que el presidente tiene con Trump. Lo que quiero decir es que no estuvo en el debate de Latinoamérica. La problemática americana es otra, hoy está en Medio Oriente, está en Israel, ver cómo resuelve el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Me parece que allí están los grandes temas de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Aquí quiere hacerte una pregunta Claudio Mardoni. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Y en vista, usted mencionaba, vuelvo al escenario del Congreso, está la nominación de Ariel Lijo, no hemos visto el dictamen, pero tiene las 9 firmas, hay muchas dudas respecto a Manuel García Mansilla, y parece que es el plato más importante en el Senado. Ahora, parece que el gobierno estuviera redefiniendo su estrategia. ¿Usted ve que hay un escenario, al menos en estas extraordinarias, en estas 4 semanas, donde pueda prosperar la postulación de Ariel Lijo y que no prospere la de Manuel García Mansilla abra otra ventana para que puedan jugar otro candidato y que cambie el o todos o ninguno? No sabría decir cómo está hoy el Senado.
además están de vacaciones, no he tenido diálogo últimamente. Lo único confirmado es que el dictamen de Ariel Lijo tiene su mayoría y el otro dictamen me parece que no está firmado. Esto es lo que hay concretamente. Después, ¿qué hubiera sido conveniente? Bueno, sí, yo creo que habría que haber aumentado el número de la Corte. Sí, usted lo dijo. Creo que 7 o 9 eventualmente. La Argentina es un país muy importante, largo, con muchas dificultades, con una agenda que la Corte absorbe permanentemente, con muchos casos. Uruguay, que tiene 4 millones de habitantes, tiene una Corte de 5. Si uno analiza Latinoamérica, se va a encontrar con cortes de 12, de 10. Algunos tienen Tribunal Constitucional y Corte de 18 miembros, exacto, como el caso de Colombia. Chile también, en fin. Lo que digo es, una Corte de 3 me parece muy chiquita para funcionar. Lógicamente que el Senado, el Congreso, tiene que elegir los conjueces, que tienen que ser votados por el Congreso, los conjueces. Me parece que los temas más sensibles no se puede convocar a un juez de casación. Es cierto que todavía tienen una mayoría, el número de 3, pero me parece que es muy discutible. Y siempre creo que de los temas hay que salir para arriba, con una discusión más abierta, también con la oposición, de cómo se conforma una Corte que sea más equilibrada y que pueda permitir ser votada en el Congreso a los integrantes, los que se proponen. Y tiene que haber también contrapropuestas de los sectores opositores para encontrar puntos de equilibrio y que luego se puedan votar. En la Argentina está todo trabado. Está trabada la designación del Procurador General de la Nación. Está haciendo una suplencia el actual procurador, no ha sido legitimado por el Congreso. Más allá de la actitud y de la buena fe que el hombre ha desempeñado, estoy hablando de la legitimidad institucional. No hay defensor de pueblo. Es cierto que la constituyente esa tarde, no sé qué pasó, pidió 2/3 de cada cámara para elegir un defensor. Le dan más rango al defensor que a la Corte. Una estupidez. ¿Cómo se acuerda? Una estupidez absoluta. No sé qué estaba pasando ahí. A lo mejor estaban festejando, creo, cuando... ¿Cómo se acuerda, no? Se acuerda mucho. Y ahí, pero lo que le digo, usted recorre una posibilidad de reforma. Lo que digo es que hay un montón de trabas. Sí. Hay un montón de trabas en el sistema democrático institucional en donde no se puede consolidar, completar los cargos y los espacios porque hay un esquema de bloqueo. Hoy gobierna una centro derecha más dura, anteriormente gobernó Macri, bueno, Macri pudo poner 2 jueces y la Corte funcionó con 5. También hubo ahí una tarea de persuasión porque no iba a pasar que los jueces fueran por decreto, eso se lo dijimos claramente. Entonces Macri retiró esa propuesta que creo que era de un asesor, la retiró y envió los 2 jueces, los pliegos al Congreso, al Senado, y la verdad que los perfiles de los jueces enviados eran hombres capaces, tenían una historia, tenían formación, y el Senado con mucho criterio en ese momento logró los 2/3 para votar. Así que creo que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien, y también creo conveniente darle una mayor amplitud para representar a la mujer en la Corte, en fin. 7 sería un número razonable, pero bueno, para eso hay que tener voluntad política del Poder Ejecutivo. Miguel Ángel, Jorge Fontevecchia nuevamente. Ayer, vos obviamente lo escuchaste, Milei hizo una enorme crítica al gradualismo y al miedo, usó la palabra el miedo que tenían los políticos para no llevar adelante de manera más determinada sus políticas. Haciendo un balance del primer año de Macri y el primer año de Milei y el discurso ayer de Milei, ¿cuál es tu propia evaluación histórica de si finalmente Macri consiguió más cosas el primer año que consiguió Milei, o Milei por las malas consiguió más, y si finalmente es sustentable un camino o el otro? Yo analizo los hechos políticos también con los resultados. Yo creo que a Macri los primeros 2 años le fue muy bien. Le fue muy bien porque además fue validado electoralmente en el año 2017 con un triunfo importantísimo tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, que ganó Esteban Bullrich, que de paso le envío mi palabra de afecto, como siempre. Así que me parece que
Sí, podían haberse hecho cosas y avanzar mucho más. Yo creo que el punto más importante de Macri fue el 2017, fue el gran momento, el momento del triunfo electoral, la consolidación de su gobierno. Creo que ahí debería haber avanzado en una construcción política parlamentaria más amplia, ir al encuentro de sectores democráticos del peronismo que ya estaban en la escena puestos, hablar con algunos gobernadores que tenían mucha ganas de acercarse, pero bueno, primó un criterio que era también el de la identidad, el de no mezclarse en ese momento no le hablaban casta, decían con los políticos tradicionales. Bueno. O sea, perdón que te interrumpa, mira, que vos lo que está diciendo es un diagnóstico opuesto al de Milei, es decir, que Macri fracasó en la segunda parte de su gobierno por falta de consensualismo, no por lo contrario. No, yo lo que sostengo, Jorge, es que la oportunidad de Mauricio Macri de haberle dado mucho más potencia a su gobierno era incorporar gente del peronismo con vocación más democrática. Había gobernadores, el caso de Charetti, había gobernadores que estaban acompañando el proceso político, económico del gobierno, las provincias estaban fiscalmente mejor, había un grado de adhesión importante y ese era el momento para que Macri convocara más consenso a otros sectores a ser parte del gobierno. Claro, bueno, pero más consenso finalmente. Claro, sí. más consenso democrático, o sea, más mayoría parlamentaria. Exacto. Para poder avanzar y tal vez eso también hubiera dado más confianza a la economía. El problema es que cuando vos tenés fragilidad institucional, también generás desconfianza económica. Exactamente. Muy claro, como siempre. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo grande, y te Jorge, vamos a buen molestar año. Muy a menudo este año. Muy buen año, muchas gracias. Acabamos de hablar con Miguel Ángel Pichetto.